Desde La Habana reciba nuestros saludos. Soy Evelyn Delgado y ya le presento las principales noticias de la jornada. En titulares. General de Ejército Raúl Castro preside conmemoración por el centenario del natalicio del comandante en jefe Fidel Castro Ruz. Más de 1.500 delegados, de ellos cerca de 900 extranjeros de 63 países, acompañaron al pueblo cubano durante coloquio internacional dedicado a Fidel. Gobierno y pueblo cubanos acompañan a Laos por el fallecimiento del presidente de la Asamblea Nacional de la Nación Asiática. Iniciamos ya con las informaciones, con un llamado a mantener viva la memoria del líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz, en su centenario. Se realizó en el Teatro Carlos Marx de La Habana un acto político-cultural en su homenaje y como parte de la jornada de clausura del primer coloquio internacional Fidel, Legado y Futuro. La cita contó con la presencia especial del general de Ejército Raúl Castro Ruz, el primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, y otros miembros del Buró Político. A continuación les proponemos un fragmento de las palabras del presidente cubano en los momentos iniciales del acto. El régimen fascista estadounidense arrecia el genocidio contra nuestro pueblo, obstaculizando por todas las vías el bienestar y la calidad de vida. En Fidel sigue estando la clave de que sí hay salida, por muy difíciles que sean las circunstancias y por mucho que se cierre el cerco. De Fidel aprendimos que siempre hay que salvar 3 principios irrenunciables, y los cito: la independencia del país, la revolución y a los valores y las conquistas que el socialismo representa. Bajo esa premisa, emprendemos un desafiante proceso de transformaciones económicas y sociales con la prioridad en el bienestar del pueblo y en la justicia social que tanto él defendió. Compañeras y compañeros, como dije en la inauguración del coloquio, la presencia de tantas personas en la Cuba cercada, bloqueada, acosada y acusada por el imperio para impedir que su ejemplo contagie a los rebeldes de todas partes es el mejor monumento que podemos levantar a la memoria de Fidel Castro Ruz en su primer centenario. Y desde todo el mundo rinden homenaje al líder histórico de la revolución este 13 de agosto. Trascienden hoy las expresiones de amistad y solidaridad en varios países con actos y actividades conmemorativas. En saludo a la fecha, representantes de la Asociación de Cubanos Residentes en Angola destacaron la importancia del sacrificio de los cubanos en la lucha por su soberanía y en particular el papel de Fidel Castro. Por su parte, el intelectual brasileño Frei Beto evocó en un artículo publicado por el diario Folha de Sao Paulo los vínculos de amistad que lo unieron durante años a Fidel. Bajo el título Fidel 100, el también escritor recordó su primer encuentro con el dirigente revolucionario y las múltiples conversaciones que dieron paso a una relación más estrecha entre el Estado y las organizaciones religiosas en el país y la región. Mientras tanto, en la Plaza Fidel Castro en Rusia, centenares de personas se congregaron en un acto multitudinario y emotivo en recordación del comandante en jefe. En palabras del embajador cubano en esa nación, Enrique Horta, su nombre constituye un símbolo para muchas generaciones de hombres de bien en el planeta. Más de 1.500 delegados, de ellos cerca de 900 extranjeros de 63 países, acompañaron al pueblo cubano durante el coloquio internacional dedicado a Fidel. En este contexto se presentaron las obras escogidas del comandante en jefe, una colección de 23 volúmenes que reúne 690 documentos y casi 16.000 páginas. Tenemos el reporte. Durante el coloquio internacional Fidel, Legado y Futuro, se presentaron las obras escogidas del comandante en jefe, una colección que reúne más de 15.000 páginas con el objetivo de contextualizar el pensamiento de Fidel en cada coyuntura histórica. René González Barrios, director del Centro Fidel Castro, señaló que el propósito fue entregar al pueblo y al mundo las ideas del líder histórico en el año de su centenario. Nuestro agradecimiento también a la red de los comunistas italianos, guiados por el entusiasmo de Luciano Lassapol, que gentilmente nos entregaron 1.500 memorias USB para que todos los delegados a este evento puedan llevar de regreso a sus patrias y compartir con sus pueblos este tesoro. Son un regalo del pueblo cubano al mundo en el centenario de su natalicio.
En la presentación participó también el editor vietnamita Vu Tro Lam, quien hizo referencia a los lazos de amistad entre ambas naciones con la impresión de 3.000 colecciones de las obras. Esta colección no solo reafirma el valor de una obra editorial de especial significación, sino que también constituye una expresión concreta y un símbolo vivo de la cooperación entre Vietnam y Cuba en el ámbito editorial. Contribuirá asimismo a seguir fortaleciendo y profundizando la amistad especial y solidaridad consecuente entre nuestros partidos, estados, pueblos, una relación a la que el presidente Ho Chi Minh y el comandante Fidel Castro y sucesivas generaciones de dirigentes de ambos países dedicaron grandes esfuerzos a construir y a preservar. Al cierre se realizó la entrega simbólica de los volúmenes al presidente de la República, Miguel Díaz-Canel, presente en el acto. Hacemos una pausa, en breve estamos de regreso, conocerá más de la realidad de Cuba y su gente. Quédese con nosotros. ¿Y qué hacía falta para quedarse solo frente al imperio? Había falta unidad, pero hacía falta valor, hacía falta patriotismo, habría falta espíritu revolucionario. Un pueblo débil, un pueblo blandengue, un pueblo cobarde se rinde y vuelve a la esclavitud. Pero un pueblo digno, un pueblo valiente como nosotros no se rinde y no vuelve jamás a la esclavitud. Lo anunciamos en titulares. El miembro del Buró Político del Comité Central del Partido, Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo de Estado, firmó el libro de condolencias abierto en La Habana con motivo del fallecimiento del miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Popular Revolucionario, LAO, y presidente de la Asamblea Nacional, Haisen Fonbijani. Con los detalles, Isabel Díaz González. En nombre del gobierno y pueblo cubanos, el miembro del Buró Político del Comité Central del Partido, Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo de Estado, firmó este 12 de agosto el libro de condolencias abierto en La Habana con motivo del fallecimiento del miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Popular Revolucionario LAO y presidente de la Asamblea Nacional de ese hermano país asiático. Rubricó en el libro las más sentidas condolencias por el fallecimiento del querido compañero Haisen Fonbijani y destacó además que la vida revolucionaria que lo acompañó es un ejemplo de líder incansable con decisivos aportes al fortalecimiento de los históricos lazos de amistad y cooperación entre Cuba y Laos. Como parte de esta jornada y en fraternal conversación con el embajador de la hermana nación asiática en la mayor de las Antillas, Lazo Hernández recordó entrañablemente su última visita a Laos en 2024, donde junto a su homólogo firmó un memorando de cooperación entre ambos órganos legislativos, así como resaltó la especial contribución de su labor en el fortalecimiento de esos vínculos bilaterales. Isabel Díaz González, Cubavisión Internacional. Y seguidamente vamos a conocer el pronóstico del tiempo para los principales destinos turísticos del país. Desde el Instituto de Meteorología tenemos el contacto con la máster en ciencias, Yenelis Bermúdez. Adelante, Yenelis. Saludos, es un placer compartir con usted la información meteorológica. Las altas presiones oceánicas imponen su influencia sobre el territorio nacional, imponiendo vientos variables débiles del nordeste a la tarde en zonas de la costa norte. Algunos chubascos y tormentas eléctricas ocurren principalmente en localidades del interior y sur, hoy sobre todo en la región oriental, relacionado con el paso de una onda tropical por los mares al sur, interactuando con una vaguada en la altura sobre el oriente del país. Condiciones que se van a mantener para las próximas horas a medida que la vaguada avance hacia el oeste sobre el occidente y centro. Estará en las próximas horas amaneciendo con poca nubosidad en los destinos turísticos de la región occidental y en la tarde se nublará con algunos chubascos y tormentas eléctricas con temperaturas máximas entre 32 y 35 grados Celsius. En la región central, un amanecer
con poca nubosidad. En la tarde se nublará en localidades del interior y sur, principalmente con la ocurrencia de algunos chubascos y tormentas eléctricas, con temperaturas máximas entre 32 y 35 grados Celsius. En el oriente del país, un amanecer con poca nubosidad. En la tarde estará parcialmente nublado, aislada la probabilidad de lluvias y temperaturas máximas entre 33 y 36 grados Celsius. La salida del sol por Punta de Maiciera a 6 y 34 de la mañana se pondrá por el Cabo de San Antonio a las 8 y 20 pasado meridiano y se mantiene la fase de cuarto menguante. En resumen, para las próximas horas, calor y algunas lluvias en el occidente y centro del país. Usted continúe en Cuba Visión Internacional. Gracias, Ginelis. Cuba conmemora este 13 de agosto un aniversario más del fallecimiento a manos de la dictadura baticiana en 1957 de los hermanos Luis y Sergio Sáenz Montes de Oca, inolvidables referentes de la lucha libertadora de la generación del centenario en la mayor de las Antillas. Evocamos la fecha con el siguiente reporte. ¿Qué significa ser joven? Joven en los países que viven su momento de mayor crisis y donde los valores morales han sido muertos por generaciones caducas y corrompidas. Se preguntaba Luis Rodolfo Sáenz Montes de Oca, un revolucionario a quien el tiempo no ha podido borrar de la memoria del pueblo cubano. Más de 6 décadas nos separan de la fecha donde sicarios de la dictadura de Batista pusieron fin a la vida de los hermanos Luis Montes de Oca y Luis Sáenz. El amor por el pensamiento del apóstol. Luis estuvo entre los fundadores del Directorio Revolucionario y en el movimiento 26 de julio, donde participó en numerosas actividades clandestinas junto a su hermano Sergio. Fue precisamente un 13 de agosto cuando se disponían a realizar una acción para homenajear el cumpleaños del líder Fidel Castro, que ofrendaron sus vidas al servicio de la patria. Es por eso que hoy, en honor a su memoria, intelectuales de la Asociación Hermanos Sáenz siguen redefiniendo qué significa ser un joven comprometido en la Cuba de esos tiempos. Este ha sido un reporte de Nelson Amé González y Lía Hernández Pajés para Cubavisión Internacional. Y llega el momento en esta emisión de conocer lo que acontece en el mundo de los deportes. Hoy con Miguel Ángel Cruz, que está listo ya para informarnos. Adelante. Así mismo es, Evelyn, muchas gracias. El saludo para ti, también para los que están con nosotros. Ya comienza la información deportiva. El equipo masculino de Cuba enfrentará este jueves al anfitrión México en el cierre de la fase de grupos de la 19ª Copa Panamericana de Voleibol, con escenario hasta el 16 en el Poliforum 2 de la Universidad Autónoma del Estado Mexicano de Morelos. Los cubanos marchan en la segunda posición del Grupo B y lucharán por acceder de forma directa a las semifinales. Venezuela es el campeón defensor de este torneo, ya que en la edición de 2025 derrotó en la final a México, podio que completó Canadá con victoria por el bronce ante Chile. El sistema deportivo cubano se suma a las muestras de recordación al eterno comandante en jefe Fidel Castro Ruz. El atleta mayor fue, sin lugar a dudas, el principal impulsor de la actividad atlética en nuestro país. Sirva la crónica del colega Embarek Miguel Elba Valdés como homenaje en nombre de nuestra redacción deportiva a 100 años de su natalicio. Hoy conmemoramos 100 años del natalicio del deportista más importante en la historia de nuestro país, el comandante en jefe Fidel Castro Ruz. El atleta mayor no solo impulsó la actividad atlética desde las ideas, sino también desde la práctica. Predicó con el ejemplo y no perdía oportunidad para entrar al terreno, encestar una pelota o mover las piezas por el tablero. Gracias a su impulso, el deporte se masificó de tal forma que un archipiélago con poco más de una decena de millones de habitantes se colocó rápidamente entre las naciones con mejores resultados en el área y también en la categoría olímpica. No fue un líder distante, todo lo contrario. Siempre que podía, no despegaba la mirada de la televisión cuando un cubano competía. Era el primero en recibir a nuestros deportistas luego de los avatares internacionales y se preocupaba personalmente por sus necesidades. No por gusto, existe una opinión casi unánime sobre su figura. Yo digo que el piñazo ese no representa nada ante la pegada que tiene el comandante mentalmente. Recibíamos muchas llamadas de él.
Se llamaba jefe de que estuviera de delegación en aquel momento y no nos comunicaba, llamó Fidel. Para nosotros eso era una gran satisfacción. Cuando mi accidente, él fue la primera persona que estuvo allí al lado de mi cama para darme el primer aliento de vivir y por eso le debo mucho. Él era el que le abría el corazón a todos los deportistas. Él era el que en sí, porque que no puede ser béisbol solo. Él estaba en el judo, en el voleibol, en el fútbol, en básquet, en todo estaba él. Y así, ¿cómo estaba en todo? Estaba en todo. Pienso también que es el padre de todos nosotros, el padre de todos los cubanos. Fidel ha sido un líder indiscutido y todos los méritos que alcanzó, los ganó por su actitud, por su liderazgo, por su presencia. Para mí, para Antonio Muñoz, el atleta mayor es Fidel. Lo que logró Fidel no fue nada fácil. Que los mayores referentes del deporte en Cuba lo tengan como paradigma es algo excepcional en el mundo. Las alegrías que brindan a nuestro pueblo, ese orgullo por nuestros atletas, ese sentimiento común cada vez que la bandera cubana aparece en el marcador, eso tiene un protagonista que saltó las barreras de la inmortalidad. Todo eso es gracias a Fidel. En Barik Miguel Elba Valdés, Cubavisión Internacional. Punto final a la información deportiva. Evelyn, seguimos contigo. Gracias, Miguel Ángel. Concluyen así los deportes. Hacemos una segunda pausa y en breve estamos de regreso con informaciones culturales. Mantenga la sintonía. 34 Feria Internacional del Libro de La Habana, Cuba, 2026. Del 10 al 16 de agosto en la Estación Cultural de Línea. Dedicada al centenario del natalicio del comandante en jefe Fidel Castro Ruz. País invitado de honor, Federación de Rusia. Escritores homenajeados, Marilyn Boves y Josebel Lara. ...2026. Informaciones culturales en esta emisión con la colega Melissa Mavis de Bardet. Como siempre, Melissa, un gusto saludarte. Sí, gracias Evelyn. Qué placer compartir estudio y por supuesto saludar a la teleaudiencia que nos acompaña en esta emisión. Iniciamos con las informaciones culturales. Aurora de Futuro es un conjunto de 20 fotografías capturadas por el lente del destacado fotógrafo, camarógrafo y director cubano Alex Castro, en homenaje al centenario del líder histórico de la revolución, Fidel Castro Ruz. La Universidad de La Habana fue el lugar que acogió esta muestra. Tenemos detalles. Como parte del programa del primer coloquio internacional Fidel, Legado y Futuro, la Universidad de La Habana, ese viejo claustro que Fidel Castro Ruz convirtió en crisol de sueños, acoge desde hoy Aurora de Futuro, una muestra fotográfica de Alex Castro Soto, un tributo visual al comandante en jefe en el contexto de su centenario que trasciende el simple homenaje. Son 20 instantáneas, pero bastaría una para entender el espíritu de la obra. El lente de Alex, camarógrafo y director de fotografía de oficio, hijo del comandante en jefe por sangre y por mirada, no busca el bronce ni el gesto épico. Su cámara se detiene en el Fidel que conversa, que escucha, que interpela a estudiantes en aulas y pasillos, que se inclina ante un científico como ante un maestro. Las imágenes documentan sus diálogos con estudiantes en actos académicos, donde se refleja su fe en la juventud y en la universidad como espacio de futuro. Mucho futuro, porque Fidel, su legado continuará de aquí a 100 años, de aquí a mucho tiempo más allá. Su legado va a continuar y sus ideas van a permanecer vigentes en nuestro país, en todas las decisiones que se tomen y en todo lo que acontezca próximamente a futuro. Esta exhibición, que se inscribe en el marco del primer coloquio internacional Fidel, Legado y Futuro, invita a recorrer un camino inverso. No es Fidel quien observa a la juventud desde la historia, sino la juventud quien lo redescubre. Las sombras y luces de sus fotografías no buscan solemnidad, buscan verdad. Y en esa búsqueda, la Universidad de La Habana se reencuentra con su esencia, ser el lugar donde los sueños, como las auroras, apenas comienzan. Anislaidis Ramírez y Vilma Vilén Hernández, Cubavisión Internacional.
Continuamos con otras informaciones sobre el acontecer cultural. El ministro de Cultura, Alpidio Alonso Grau, sostuvo 2 importantes encuentros en la sede del Ministerio de Cultura en el contexto de la 34 Feria Internacional del Libro de La Habana, que en su edición actual tiene a Rusia como país invitado de honor. La periodista Elin Drix y un equipo de Crear TV desde el Centro Multimedial del Ministerio de Cultura nos ponen al tanto. El titular cubano recibió a Mijaíl Chulkoy, representante especial del presidente de la Federación de Rusia para la Cooperación Cultural Internacional. Durante la reunión, ambas partes intercambiaron sobre las relaciones culturales entre Cuba y Rusia, así como sobre las oportunidades de fortalecer los lazos de cooperación en el ámbito editorial, literario y de intercambio artístico entre ambas naciones. Asimismo, Alpidio Alonso Grau se reunió con Felipe Sau, ministro de Cultura de la República de Angola, encuentro en el que ambas partes suscribieron un acuerdo de cooperación entre el Ministerio de Cultura de la República de Angola y el Ministerio de Cultura de la República de Cuba. El acuerdo tiene como objetivo establecer bases sólidas de cooperación en el ámbito de la cultura, particularmente en lo referido al patrimonio cultural, la educación artística, los eventos artísticos, los archivos y las bibliotecas, con miras a ampliar el conocimiento mutuo sobre la identidad nacional, la civilización, la cultura y las artes de ambas naciones, así como el apoyo de las industrias culturales. Ambos encuentros reafirman la voluntad de Cuba de estrechar sus vínculos culturales con naciones amigas en un contexto de intenso intercambio internacional propiciado por la Feria del Libro. Hasta aquí las informaciones culturales. Gracias por su atención. Ha sido un placer informarle. Gracias, Melissa. Vamos al cierre. A 100 años del nacimiento de Fidel Castro, Santiago de Cuba vuelve a mirar hacia uno de sus hijos más trascendentales. La ciudad que forjó al líder histórico de la Revolución Cubana mantiene vigente la esencia de su pensamiento ante los desafíos y las urgencias actuales. Nuestra corresponsal Dailin Herrera Vallar nos amplía en este reporte especial. ¿Cuánto queda de aquel Santiago que conoció Fidel? Santiago de Cuba sobrevive a los relatos de quienes todavía cuentan cómo esa ciudad no es una escenografía del pasado ni una postal. Es el reservorio de una nación que forjó la historia de un niño que años más tarde se convirtió en la figura política más determinante de la Cuba del siglo XX, Fidel Castro Ruz. Y esta ciudad donde se formó su rebeldía, esta ciudad donde después conoció la victoria, esta ciudad donde tuvo el Moncada, donde tuvo el 30 de noviembre, donde tuvo el principal apoyo logístico, moral y de rebeldía a la lucha en la Sierra Maestra, en esta ciudad no hay duda de que siempre va a haber un sentimiento de fidelidad hacia Fidel, un sentimiento de lealtad hacia Fidel, un sentimiento de agradecimiento hacia Fidel, y va a ser aquella ciudad donde, como él pidió una vez, siempre le va a esperar la victoria. Fidel convirtió la palabra en su instrumento de convencer, movilizar y enfrentar una época difícil y sellada con el triunfo revolucionario. Tenemos que profundizar en su pensamiento, profundizar en el estudio con rigor, con profundidad, en su praxis, para poder armarnos de las lecciones que nos brinda Fidel. Entre ellas yo creo que las principales estarían donde pudiéramos resumir quizás las claves de su pensamiento y de su obra. Una es aquella cualidad que tenía Fidel de no sentirse nunca derrotado, de no estar nunca vencido, de que por difíciles que le fueran las circunstancias, tener el optimismo de la voluntad, el optimismo del sí se puede, de que se pueden vencer cualquier dificultad por seria que ésta sea. ¿Qué santiaguero o qué cubano no tiene anécdotas de la época vivida con Fidel? Y aunque las nuevas generaciones no tienen la misma percepción, ellos acuden a la figura del líder histórico de nuestra revolución para explicar la Cuba actual, para defenderla, hablar de sus errores, cuestionarla y sobre todo enaltecer sus logros. Gracias, comandante. Gracias porque esta historia que usted construyó hay que transmitírsela a cada pionero. Fidel para mí significa un guía, un pensador. Para mí Fidel lo representa todo. Una, porque él confió en los jóvenes y puede seguir confiando en cada uno de nosotros. Sobre las tierras que pisamos hay sangre. Sobre las paredes que tocamos hay personas que estuvieron aguantando para continuar la lucha, sosteniendo el peso de la tiranía, sosteniendo el peso de la opresión. Y eso es lo que los jóvenes cubanos tenemos que tener claro, que estamos defendiendo una causa justa, que
que tiene dos pilares, la ideología de la Revolución Cubana y el legado del comandante en jefe, Fidel Castro. Desde Santiago de Cuba, el camarógrafo Santiago Martí y Dailin Herrera Vallar, Cubavisión Internacional. Así concluye esta emisión de Cuba Noticias. Otras informaciones en próximos espacios, también en las plataformas digitales. Tenga presente que estamos en Facebook, X y YouTube. Gracias por informarse con nosotros.